Hagamos un poquito de campana, ¿no? No nos da demasiado. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que corresponde a uno de los propios actos de la reunión organizada que con el título genérico El futuro no quirúrgico de la cirugía se viene organizando desde hace ya, ha dicho, 33 años, que es sencillo organizar un curso, pero es difícil organizarlo uno detrás de otro. Está claro que como responsable y padre de la criatura, el doctor Morales hará la moderación completa de todo el acto y le pasaré la palabra inmediatamente. Nos acompaña en la mesa y le agradezco su presencia. El decano no ha llegado, pero bueno. La señora doña Nieves Romero, que es a la sazón gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y asimismo el doctor Colmenero como miembro de gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y lógicamente el doctor Morales, al que cedo la palabra para que modere el acto. Adelante. Bueno, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, ilustrísimos señores académicos, académicos de número, amigos, doctores, y todos aquellos que venid de muchos sitios de España y de muchos sitios del mundo, que es lo que intentamos hacer en este curso, que es mostrar todo lo que se hace, los últimos avances en el mundo de la cirugía, de la innovación, y traerlos a Sevilla para mostrárselo a todos los cirujanos que nos rodean. Para mí siempre es un honor este acto que desarrollamos dentro de este curso, que ponemos en marcha entre el jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío, el profesor Padillo, y yo mismo como responsable del servicio de cirugía del Hospital Virgen Macarena, y que lo hacemos también gracias al apoyo de la institución, de las instituciones. Y una muestra de ello es que esté aquí la doctora Romero, a la que le agradezco su presencia, gerente de Virgen del Rocío, y al doctor Colmenero, gerente de Virgen Macarena. Su presencia es un apoyo fundamental al desarrollo de estas jornadas, y no solamente eso, sino a la apuesta por la innovación. Si pensaran que la innovación no debe estar incluida en los hospitales donde trabajamos, pues no estarían aquí. Y este es el leitmotiv que nos une a este curso. La historia de este curso la sabéis, son 33 años que empezó el profesor Morales Méndez, que era académico de número de esta institución y que desarrolló con muchísima ilusión que me transmitió y que hemos podido llevar a cabo durante estos últimos años para que sea una realidad. Este año, además, ocurre una cosa especial. Yo, por cuestiones de sociedades científicas, monté el grupo joven de la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica como presidente de la sociedad, y en ese grupo joven creé un programa de formación en habilidades para cirujanos, y ellos mismos me encargaron que diera una charla sobre liderazgo. Y en esa charla de liderazgo, pues tenía que analizar qué era un líder, qué era un mentor, y quiero pues hacer mención a ese tema, porque una de las diapositivas que siempre ponía eran dos personas que eran mis mentores, que era el profesor Morales, lógicamente mi padre, que desarrolló esta idea de traer la innovación a Sevilla, y el otro es la otra persona que también se nos ha ido recientemente, en el mes de diciembre, que es el profesor don José Cantillana, que también era académico de número de esta institución. Es una pena, pero siempre estarán presentes en este curso, en la medicina y en la cirugía de Sevilla, como grandes personas, grandes mentores de muchas generaciones y grandes líderes de opinión en el mundo quirúrgico a nivel nacional e internacional. Y quiero dedicarle tanto, lógicamente, al profesor Morales Méndez como al profesor Cantillana, pues estas jornadas en recuerdo a ello por todo lo que han hecho, lógicamente por mi persona, pero no solamente por mí, sino por toda la cirugía de Sevilla y del mundo. Así que un recuerdo para ambos. Bueno,
el año pasado trajimos lo último. Lo último era operaciones a distancia. Y recuerdo que el doctor Infante me decía, es espectacular ver lo que se pueden hacer con los robots a distancia. Y este año hemos traído no llegar a operar a esas distancias, sino a no operar, que es lo que buscamos, aunque nos ilusione, nos guste y sea nuestra pasión operar, también hay un punto que nos gusta fundamentalmente, que nos gusta operar para que el paciente vaya bien. Pero es que si el paciente va bien sin operar, pues entonces mejor todavía. Y yo creo que eso es una innovación, es el concepto de abordar el proceso oncológico desde una situación con todos el armamentario que tenemos junto con los oncólogos y los comités multidisciplinares, pues llevar a cabo estrategias para que al final terminemos tal vez no operando a nuestros pacientes. El cáncer existe, el cáncer se opera, es la solución en muchos casos, pero el futuro puede ser diferente y puede ser que los cirujanos, igual que los partes de quirófano del profesor Cantillana y del profesor Morales cuando empezaron eran, ¿qué se operan hoy? 3 úlceras, mañana 4 úlceras, pasado otras úlceras, y eso lo han vivido. Y esos son los partes de quirófano. Los partes de ahora son 3 colon, 3 cánceres, 2 cánceres de estómago, 1 cáncer de esófago, y quién sabe si mirarán atrás y dirán, mira lo que hacían en esa época. Y a lo mejor estamos abriendo esa ventana del futuro. Bueno, pues para ello hemos contado con 2 profesionales que vienen a hablar del tema, 2 cirujanos. No son oncólogos que creen en no operar, sino cirujanos que creen en este mundo de posiblemente no operar, que es la doctora Fernández, es una ciudadana del mundo. Ha vivido nació en Argentina, se formó en Brasil, posteriormente Estados Unidos y ha terminado en Lisboa, en el Instituto, ahora nos contará, el Instituto Champelier, donde desarrollan muchísima investigación en cirugía, en oncología. Y le damos la bienvenida a ella. Posteriormente, una vez que nos dé su charla sobre los predictores futuros de respuesta completa al cáncer para evitar cirugías innecesarias, nos hará los comentarios el profesor Eduardo Targarona, que es miembro académico de número de la Real Academia de Cataluña. Así que empezamos. Gracias por venir, por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy con todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre predicción de respuesta completa de un tumor después de la cirugía y ver en qué pacientes podríamos evitar una cirugía. En cáncer de recto, después de hacer quimio y radioterapia para algunos pacientes seleccionados, la verdad que cuando encontramos esta respuesta, como están viendo una respuesta endoscópica, que es una respuesta endoscópica completa, junto con una resonancia donde se ve también una respuesta radiológica completa, no hay evidencia de tumor residual. Cuando nos encontramos frente a un paciente así, es un poco fácil para nosotros decir, este paciente es un candidato a no operar, a evitar una cirugía, al menos por ahora, porque no tenemos evidencia de tumor residual ahí. Y para llegar a ese candidato perfecto que nosotros creemos, el paciente tiene que cumplir con varios criterios clínicos y radiológicos de respuesta clínica completa. No solo clínico a nivel del toque rectal, de no sentir ningún tipo de lesión residual, ni úlcera, ni nódulo, absolutamente nada, un tacto normal. Los criterios endoscópicos, como vieron en la diapositiva anterior, una cicatriz blanca, nacarada, sin lesiones, y radiológicamente un mesorrecto donde también no haya evidencia de tumor residual a la quimio-radioterapia. Actualmente, lamentablemente, no tenemos un test perfecto para identificar estos pacientes y por eso necesitamos juntar a los 3 patrones de respuesta clínica completa para conseguir tener el mejor resultado frente a qué paciente vamos a decidir evitar una cirugía. Una vez que llegamos a esos criterios estrictos de respuesta clínica completa, lo que hacemos para un paciente con cáncer de recto
que evolucionó así, después de la quimiorradioterapia, lo introducimos en un programa de vigilancia muy estricta. ¿Por qué? Porque queremos controlar que esa respuesta clínica se mantenga exactamente igual durante los próximos años de seguimiento, de vigilancia. Y hasta ahora lo que sabemos es que cuando un paciente llega a tener una respuesta clínica completa de estas características, estricta, y la mantiene durante los primeros 5 años de sobrevivencia, de control, la probabilidad de que ese tumor vuelva a aparecer es mínima, es menos del 2%. Y entonces estamos seguros de que elegimos con un buen criterio a ese paciente para evitarle la cirugía. Y ahí nos damos cuenta que elegimos realmente a un ganador de la quimiorradioterapia y de la preservación de órgano. ¿Por qué? Porque fue bien. 5 años de respuesta clínica completa, la probabilidad es que ese paciente va a quedar curado con la quimiorradioterapia. Pero lamentablemente, no todos los pacientes mantienen esa respuesta clínica completa durante los primeros 5 años, y por eso el protocolo es tan estricto, porque vamos a tener pacientes que después de 1 año o 2 años y hasta 3 años de este protocolo, aparece una lesión. En el lugar donde estaba la cicatriz, empezamos a ver endoscópicamente o con el tacto rectal o a veces con la resonancia, que el tumor vuelve a aparecer. No es un nuevo tumor, es que nosotros creíamos que era una respuesta clínica completa y había quedado tumor residual que mantuvimos en el recto y le dimos tiempo a que sea clínicamente evidente otra vez. La verdad que el porcentaje de que esto ocurra no es muy bajo, es un 30%, y desde el inicio de la preservación de órganos, desde el inicio del Watch and Wait hace 20 años, este porcentaje no se pudo reducir. Y hoy sabemos que un paciente de cada 4 que entran en el programa de preservación de órgano va a necesitar cirugía en algún momento de ese seguimiento. Y aquí les voy a mostrar un caso, el último que tuvimos en nuestra fundación, un paciente de 69 años, con un estadio que era un T3B, un recto muy bajo, con un ganglio positivo, que hizo quimiorradioterapia y llegó a tener una respuesta clínica completa. Es un paciente que ante esta cicatriz perfecta y una resonancia que decía que no había tumor residual, optamos por entrar en el programa de Watch and Wait. El problema es que 3 años después, esa cicatriz cambió. La resonancia, donde había un ganglio positivo, vuelve a aparecer sospecha de recrecimiento del tumor. Y en este paciente fallamos, porque conseguimos hacer la cirugía, sí, conseguimos salvarlo con la misma cirugía que íbamos a hacer al inicio, pero lamentablemente era un tumor residual que lo mantuvimos observándolo durante 3 años de seguimiento. Ese no es el único problema cuando hablamos de preservación de órgano y querer predecir respuesta. Pero también nos encontramos todo el tiempo en la clínica con pacientes como estos dos, por ejemplo. Tumores muy parecidos en el estadio exactamente igual, tumor de recto bajo, con un T3, N1, mínima diferencia en la distancia del margen anal, con evoluciones completamente diferentes. Un paciente hace una respuesta clínica perfecta y otro paciente hace una respuesta clínica imperfecta y tenemos que operarlo. Si tenemos el mismo paciente, ¿cómo es que todavía no podemos definir qué paciente va a responder y qué paciente no? Y eso es algo que también queremos predecir. Porque si el paciente va a tener una respuesta clínica incompleta, no solo no queremos evitar cirugía, también queremos evitar toxicidades de tratamientos que no son necesarios. Y si hubiésemos predecido que este paciente no respondía a la quimiorradioterapia, hubiésemos evitado los tratamientos y ido directamente a una cirugía de gran calidad con una resección total del mesorrecto, evitando toxicidad como la radioterapia. Hasta ahora no hablé de predicción, porque la verdad es que hoy por hoy todavía no tenemos herramientas clínicas para predecir este tipo de respuestas.
¿Qué tenemos para el futuro? Innovación. En la Fundación Jean Palimot creemos que ese es el camino, que el futuro en la medicina está en personalizar la medicina y en predecir la biología de los tumores y no solamente un estadio con una resonancia y con un toque rectal. Y entonces desarrollaron un grupo de investigación, un modelo animal que consigue predecir respuesta, porque es un modelo donde nosotros tomamos una biopsia del tumor en el momento del diagnóstico, introducimos ese tumor en unas larvas de peces muy pequeñitos y en el lapso de 10 días conseguimos tratar a esos avatars de nuestros pacientes con el tratamiento que nosotros le queremos dar y ver si ese tumor, ese paciente, va a responder o no al tratamiento que le queremos dar. Todo este proceso lleva 10 días. Imagínense tomar una biopsia de un paciente, conseguir tener un modelo de respuesta y en 10 días poder saber si el paciente va a responder o no a quimioradioterapia o a una determinada quimioterapia. Este es un video muy cortito. Esas son las larvas de los pececitos, donde ahí los estamos inyectando con la biopsia que tomamos pretratamiento endoscópica de un paciente con cáncer de recto. La técnica ahí de laboratorio va a ser inyectarlo todo usando el microscopio, porque obviamente son larvas muy chiquititas, transparentes, para nosotros conseguir ver las células tumorales. Y aquí van a ver en el video cómo inyectamos las células tumorales en las larvas y creamos avatars de nuestro propio paciente. A seguir a esto, una vez que tenemos suficientes larvas con tumor, les vamos a hacer quimio y radioterapia, si es lo que le queríamos dar a ese paciente, o quimioterapia sola en base a nuestra decisión clínica. Y ahí vamos a validar la respuesta del avatar. ¿Qué resultados tuvimos hasta ahora? Tenemos resultados muy buenos en cuanto a pacientes, por ejemplo irradiamos a las larvas, irradiamos al paciente, el paciente tuvo una respuesta completa, la larva tuvo una respuesta completa. Nosotros conseguimos predecir si el paciente va a responder o no a la quimioradioterapia en un lapso de menos de 10 días. También podemos ver sensibilidad a quimioterapia. Por ejemplo, en este paciente le inyectamos el tumor a las larvas y vimos, si prestan atención a la pantalla, los puntos verdes significan muerte celular. Claramente este paciente respondió mal a FOLFOX, pero respondía muy bien cuando agregamos irinotecan, a FOLFOXIRI. Por lo tanto, este paciente se hubiese beneficiado de ese tratamiento, pero no de FOLFOX. Entonces también podemos predecir a qué tipo de quimioterapia el paciente se va a beneficiar más o no. Y estamos entendiendo un poco más de la biología de ese paciente. Pero eso es cuando queremos seleccionar los pacientes. También queremos mejorar la identificación de los pacientes que tienen respuesta clínica completa. Y para hacer eso necesitamos mejorar las dos herramientas que tenemos. Primero, la resonancia y segundo, la endoscopía. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo en resonancia para mejorar la identificación de estos pacientes y de tumor residual. Lo que están viendo ahí, yo tampoco entiendo nada, es una imagen negra con un poquito de brillo blanco. Para los que no están muy acostumbrados a ver esto, eso es una resonancia magnética. Créanme que lo blanco es tumor, lo negro es el recto, pero esto es una imagen de difusión. Es una secuencia diferente que usamos en resonancia de recto para identificar si el tumor está viable o no. Y para que tengan una idea, si el tumor está viable, brilla y vemos contraste blanco. Pero lo que vemos acá es casi una mancha. Queremos mejorar eso, porque la difusión nos sirve mucho para ver si biológicamente el tumor está activo o no. Entonces tomamos rectos y decidimos mejorar la difusión de la resonancia para tener secuencias diferentes y mejorar esa imagen toda borrosa con un poquito de blanco que nadie puede identificar, y conseguimos tener la imagen que está al lado. En esa imagen no necesitamos ser radiólogos para identificar las diferentes capas que tiene la pared del recto y ver tumor residual en una resonancia de difusión completamente diferente a lo que teníamos hasta ahora. Y estas son las nuevas imágenes que logramos con estas secuencias diferentes de difusión, donde conseguimos ver no solo tumor residual, sino la relación del tumor residual en las diferentes capas de la pared del recto. En esta fase
esta fue una fase preclínica con estos resultados y ahora ya estamos avanzando para la parte clínica, donde estamos aplicando estos protocolos nuevos directamente en la resonancia del paciente, donde solamente incremento 15 minutos el estudio normal para los pacientes con cáncer de recto. Y finalmente, innovación en endoscopía. Tenemos que mejorar la forma que estamos viendo estas respuestas clínicas completas, porque la endoscopía no nos puede ver células residuales. Entonces, con otro grupo que se dedica a estudiar biofotónica, lo que hacen ellos básicamente es estudiar la autofluorescencia de las células. Y con la autofluorescencia de las células nos pueden decir si tenemos tumor residual o si eso es tejido normal. No solo eso, pueden diferenciar entre un pólipo benigno a un pólipo maligno, haciendo que, pintando el tumor y viendo en vivo una pantalla donde podemos diferenciar y delimitar células tumorales y células normales. Esto es un paciente que no tenía tratamiento previo y acá van a ver el video de un paciente sometido a quimio-radioterapia con una respuesta clínica incompleta, donde también la biofotónica nos consigue identificar que sí teníamos células tumorales residuales en esa pieza de endoscopía, de patología. Claro que ahora, luego de tener esta parte preclínica, ya avanzamos y ya conseguimos colocar esta luz de autofluorescencia en el endoscopio para conseguir hacer estos estudios en una fase clínica que vamos a arrancar en marzo. Como conclusión, por ahora, lo único que tenemos para predecir respuesta son las herramientas clínicas. Entonces, nos aferramos a tener criterios estrictos de respuesta clínica completa para intentar identificar a los pacientes que más se van a beneficiar y que pueden llegar a evitar cirugía. La verdad que en el futuro, ojalá podamos hacer diferencia en base a selección biológica de cada paciente, seleccionar qué paciente se va a beneficiar con cada uno de los tratamientos y hacer una medicina un poco más personalizada. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Señor presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, académicos, Salva, amigos, realmente gracias por tener este privilegio. Me parece el privilegio en el que lógicamente me hace pensar en 2 o 3 comentarios muy subjetivos, porque lógicamente comentar objetivamente la información que nos acaba de ofrecer nuestra compañera de Portugal, dice no tengo ni capacidad ni conocimiento, simplemente aparte de la admiración que me provoca lo que acaba de presentar. Primer comentario que me gustaría hacer es felicitar otra vez al profesor Salvador Morales Conde por la imaginación, yo creo que en los muchas veces que he venido a esta reunión, probablemente diría que esta reunión en la academia tiene algo especial. Y hoy tiene algo especial porque es realmente un concepto que es innovador, pero no es innovador en cirugía, sino que es innovador en medicina, es innovación completa. Da la sensación que para nosotros, cirujanos, un problema claramente quirúrgico, que ha significado la evolución de la cirugía del último siglo, como puede ser el cáncer de recto, con toda la evolución que hemos tenido, llegar a pensar que puede llegar a no hacer falta pensar en operar, es un concepto realmente disruptivo, realmente rompedor, que lo hace especialmente atractivo. Y esto realmente yo pienso que es lo que es innovación como tal. Esto me hace pensar también, lógicamente, que el planteamiento del tratamiento de este tipo de enfermedades a corto plazo, probablemente hoy lo que estamos en la parte de la tradición y el conocimiento de esta casa, es el futuro, es la predicción de lo que va a pasar. Es fácil predecir, si hace 20 años hablábamos cómo se tenía que hacer un Nissen, en estos momentos estamos hablando de cómo va a ser la medicina de precisión del futuro. Y probablemente me gustaría haber oído la primera parte de esta charla. Aquí nos han presentado cómo podemos saber si realmente tiene una respuesta completa.
pero realmente lo que me queda y me encantaría escuchar a la doctora es saber cuáles son los factores que predicen que va a haber una respuesta completa y realmente por qué se produce una respuesta completa o no se produce una respuesta completa. Porque entonces es cuando realmente podríamos hacer probablemente el futuro, que tiene, el mayor avance que tiene en un futuro próximo, que es lo que es la cirugía de precisión. Es decir, yo pienso, y aquí me gustaría resaltar este concepto de cirugía de precisión, de que estamos delante de la posibilidad de que un paciente X, con una serie de características clínicas, histológicas, histopatológicas, genéticas y de evolución, tú le puedas decir exactamente a usted le vamos a hacer este tipo de cirugía con estos resultados, mientras que ahora todavía nos movemos con posibilidades, porcentajes y posibles predicciones de resultados como tal. Me queda también una pregunta que no he leído comentar, que esto realmente es saber que a las puertas de este tratamiento multidisciplinario, transversal, completo del abordaje a este tipo de patología, que lógicamente probablemente se puede extrapolar a otros tumores sólidos del aparato digestivo, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial? Tengo la sensación de que muchos de los datos que nos ha presentado en esta presentación, en tiempo, probablemente tenemos un ayudante, que nos va a dar todavía más información y es la que nos puede permitir realmente llegar a este concepto de medicina, de cirugía de medicina o de cirugía de precisión con mucho más detalle, porque podemos tener la información de cientos de pacientes con los datos provenientes de ellos para llegar a estas conclusiones. Y finalmente también, lógicamente, como cirujano, algo que me hace especialmente, pienso que es un ejemplo maravilloso. Lógicamente, probablemente trabajas en un entorno muy especial, dedicado de una forma muy monográfica, pero pienso que el concepto de que una cirujana domine, entienda, sea capaz de controlar o de conocer muchos aspectos de una situación tan multidisciplinaria como lo que nos acabas de presentar, es realmente una gran satisfacción y además es un acicate de futuro. Es decir, el cirujano ha dejado de ser ya una persona que únicamente sabe cortar, coser, siempre ha sido más que un médico porque sabía operar, pero es que ahora necesitamos saber mucho más. Yo pienso que todas estas bases, tanto fisiopatológicas, las bases biológicas y otras bases clínicas, las tiene que entender bien el cirujano y además el cirujano tiene que tener la posibilidad de opinar, porque al fin y al cabo estos pacientes al final van a tener que ser operados y se va a tener que poder hacer una excisión total del mesorrecto perfecta, como lo que nos has enseñado en su diapositiva. Acabar simplemente, pues primero de todo, felicitando por la presentación y por lo que significa su trabajo y el entorno donde trabajo. Y después también simplemente este comentario de pienso el futuro. Tenemos un futuro espectacular, realmente un futuro que va a ser lleno de innovación y de novedades, pero realmente también un futuro que nos tenemos que trabajar y que yo pienso que ha sido una constante siempre aquí. Es el cirujano que tiene que estar también delante del carro, tirando del carro y, lógicamente, gracias, profesor Morales Conde, por poder poner en la luz, poder enseñar conceptos como estos en un día como hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias por la conferencia que ha dado espectacular y gracias al profesor Tagarona por los comentarios. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos al profesor García de Olmo, que es en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, es jefe de servicio y que lamentablemente con el problema que hemos tenido en Andalucía no ha podido llegar a Sevilla saliendo esta mañana. Con lo cual, pues Damián García de Olmo se ha ofrecido pues, a conectarse online y darnos esa charla tan interesante que nos va a dar. Él siempre se ha dedicado mucho al cáncer de recto, se ha dedicado a todo lo que estamos hablando aquí y cuando le dimos la charla pues, le pareció estupenda. Evolución del cirujano, de extirpar a preservar. Yo creo que es una evolución que lo que estamos diciendo, ha venido y siempre el cirujano quiere operar, pero se da cuenta que hay cosas que es mejor no operar y estamos en esta fase en una situación especial, que es la cirugía oncológica. Hará sus comentarios el profesor Padillo, una vez que acabe el profesor García Olmo. Adelante, Damián, muchísimas gracias por el esfuerzo de conectarte online y de intentar venir. Sé que has ido a Atocha y que al final ha sido imposible,
pero bueno, te tenemos con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Morales Conde, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que entre Leonardo y la Renfe se han organizado para que yo no pueda estar allí, pero verdaderamente, bueno, estoy siguiendo la sesión y estoy realmente impresionado. Yo quería primero felicitar a la profesora Laura Fernández por la magnífica charla que nos ha dado, y luego yo quiero comenzar agradeciendo, pero agradeciendo muy profundamente que me hayan invitado a este acto de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Yo, al profesor Morales y al profesor Padillo, se lo agradezco, pero profundamente, porque además, cuando estuve mirando, una de las cosas que más me llamó la atención es que, bueno, pues resulta que dos de mis grandes ídolos, don Carlos Jiménez Díaz y don Severo Ochoa, profesores y ídolos de la medicina para mí, pues son los miembros más antiguos de esa Real Academia, y verdaderamente a mí me ha encantado también. Sé que está ahí el profesor Miguel Ángel Cuesta, que tuvo la amabilidad de invitarme a escribir sobre ellos en el libro que recientemente ha publicado y ha traducido Springer. De forma que me siento, que siento muchísimo no estar allí, pero me siento muy a gusto de poder compartir esta charla con ustedes. Yo el reto es muy importante porque, Salvador, decir que hable sobre la evolución del cirujano y pasar de extirpar a preservar, además, en una mesa que dice que puede que el futuro sea no operar, pues hombre, es un reto verdaderamente trascendente. Yo no sé si estaremos de acuerdo o no en lo que yo voy a decir, porque el futuro, nadie tiene una bola de cristal, ¿no?, para decir cómo va a ser el futuro, pero yo creo que sí que podemos decir que la cirugía y los cirujanos, y ahí estaremos de acuerdo, hemos alcanzado el límite técnico. Es decir, podemos hacer lo que queramos y quitar lo que tengamos que quitar. Y además hemos aprendido que se puede vivir sin estómago, sin páncreas, sin colon, se puede vivir sin muchos órganos, aunque se viva mal. Y dice, bueno, pues ya hemos llegado al límite técnico, hasta aquí es hasta donde íbamos. Bueno, pues esto no es así. La cirugía no va por ahí, y a mí me impactó profundamente, yo creo que a todos, leer en el año 2019 en Lancet, un poco antes de la pandemia, leer que en el mundo desarrollado el postoperatorio, la enfermedad postoperatoria, se había convertido en la tercera causa de muerte, por encima de la diabetes y por encima de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, verdaderamente, ¿y esto por qué? Pues porque quizás los cirujanos nos estamos extralimitando en nuestra cirugía y tenemos que entender lo que significa la enfermedad postoperatoria. El ser humano responde a la agresión de una forma, con un programa muy violento, que a veces es peor que la propia enfermedad. Yo creo que esto lo sabemos todos los cirujanos, y sabemos que cuando un cirujano es muy agresivo, al menos pasan 4 cosas. Lo primero es que tiene un sangrado excesivo, los factores de crecimiento aumentan, la inmunidad se debilita, hay sembrado celular, hay energía circulante que altera completamente la fisiología del paciente. Y dice, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Qué debemos hacer? Pues yo creo que la tendencia global de la cirugía, pues se va a extirpar solo lo que estrictamente se debe extirpar e intentar reparar todo lo que se pueda de la forma más delicada posible. Ahí está todo el concepto de la cirugía mínima invasiva, etcétera. Pero hay más. Tenemos que ir más allá. ¿Y cómo se puede ir más allá? Pues la forma de ir más allá es con ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología vienen en ayuda del cirujano del siglo XXI. Y ¿esto cómo es? Bueno, yo les voy a contar 4 ejemplos personales en los que yo he trabajado por hablar, pero hay muchísimos más. La literatura está llena, y digamos que esto está marcando lo que podemos llamar una tendencia global. El primer ejemplo, yo sabía que hablaba por delante de la doctora Laura Fernández, así es que el primer ejemplo tiene que ser ese. El primer ejemplo ha sido cómo ha ido la cirugía rectal a lo largo del tiempo, cómo lo hemos visto, desde la cirugía agresiva abdominal a la resección local y al watch and wait. Yo creo que esto, de acuerdo con el paciente, ya nadie lo duda, tenemos que ir a preservar, pero incluso, como decía hace un momento Laura, dice, bueno, es que cuando estamos inseguros de si ha sido una respuesta parcial o ha sido incompleta, pues tenemos herramientas suficientemente delicadas como para ir allí capa por capa y hacer unas resecciones locales de una calidad altísima. Pero y estar seguros y no decir pues si es incompleta o no es incompleta. Pero es que además
podemos reparar también el órgano con una delicadeza que nunca hubiéramos soñado. Es decir, verdaderamente la capacidad que tenemos, gracias a la tecnología, de poder reparar, de poder quitar y reparar, pues es verdaderamente sorprendente. Pero además estamos aprendiendo, esto acabamos de publicarlo en el caso del Journal of Cancer, y en el que cuanto menos agresivo eres en el cáncer de recto, mayor es la supervivencia. El overall la supervivencia global aumenta cuanto menos agresivo eres con el paciente. Y lo que nos interesa no es que el enfermo vaya bien, sino el overall survival, es decir, la supervivencia final. Pero bueno, más llamativo es, o yo creo más impresionado quedé cuando leí en New England Journal of Medicine en el junio del 22 que el cáncer de recto se podía curar, por grande que fuera, solo utilizando inmunoterapia. Y este fue un trabajo rompedor, un trabajo increíble, porque además decía que de 12 se curaban los 12. Bueno, evidentemente casi todo empieza así, pero cuando ya se hacen estudios a largo plazo, pues uno va comprobando que esto no es así y que probablemente tenemos que saber más, como decía, como ha dicho previamente la doctora Fernández, tenemos que saber más del tumor. Hay que saber más del tumor y en este caso pues sabemos que si no tiene una inestabilidad en microsatélites, difícilmente vamos a poder tratarlo con inmunoterapia o vamos a tener problemas. En resumen, yo creo que los cirujanos, para tomar decisiones, al igual que los pilotos, para tomar decisiones necesitamos biomarcadores. Necesitamos saber qué enfermos van a responder y qué enfermos no van a responder. Y en esta línea, pues mi grupo de trabajo ha incluido pues, nuevos biomarcadores. Hemos empezado a trabajar con la biopsia líquida. Bueno, llevamos muchos años trabajando con la biopsia líquida y la búsqueda de DNA y RNA. Y algunos de los resultados que estamos publicando verdaderamente nos llaman mucho la atención, porque acercarte, por ejemplo, a la epigenética como una forma de aproximación, si uno busca la metilación de la citosina 9, puede tener un marcador muy bueno de si el enfermo va a responder o no. Y si merece la pena darle radioterapia o no merece la pena darle radioterapia. Pues claro, como ya hemos escuchado, verdaderamente hay que evitar también los problemas que generan, los problemas que producen la coadyuvancia, que parece que la radioterapia y la quimioterapia parece que no producen problemas, pero producen más frecuentemente que los cirujanos. Así es que la necesidad de biomarcadores en el cáncer de recto hay que estudiarlo, y los cirujanos somos los más adecuados para estudiar esto. El segundo ejemplo que me gustaría, pues yo, la verdad es que este me encanta, el segundo que me gustaría transmitirles es la idea de las grandes linfadenectomías. Pertenezco a una generación, como muchos de los que están en la sala, en el que fuimos educados en grandes linfadenectomías. Nos encantaba hacer una paraórtico cava, una D3, D4, y además luego le sacábamos una foto porque estábamos muy orgullosos de las disecciones anatómicas que hacíamos. Sin embargo, yo creo que en el 2025, 2026 hay que plantearse esto. En la era de la inmunoterapia no estoy seguro, nadie está seguro, esto es un movimiento global, de que tengamos que seguir haciendo grandes linfadenectomías, a pesar de que nos guste mucho. Sabemos que esto ya ha pasado, los del cáncer de mama ya lo tienen más o menos claro, el melanoma, el cáncer de pulmón, y esto tiene que llegar a los cirujanos digestivos, especialmente, bueno, en lo que me toca, soy cirujano colorectal, en el mundo de la cirugía colorectal. Se lo voy a explicar muy rápidamente. Miren en la imagen, las células azules son células tumorales de un cáncer colorectal, y las verdes que ven y las rojas son células T, unas modificadas y otras no, que como ven se acercan inmediatamente al tumor y lo bloquean y deberían destruirlo. Pero hoy sabemos que no lo destruyen porque hay un receptor que es el PDL y el PDL1 que lo que hace es que cuando identifica la célula tumoral resulta que se dan la mano, se amigan, se hacen amigos y entonces la célula T no actúa sobre la célula tumoral. Y hoy en día sabemos que si nos metemos por aquí en medio y interferimos esa unión, esa amistad que establece la célula T con la célula tumoral, podemos activar a la célula T para que destruya el tumor. Pues bien, todo este proceso ocurre dentro del ganglio linfático. Esto está muy claro, que toda la activación necesaria para que la inmunoterapia tenga efecto ocurre en el ganglio linfático. Y miren ustedes, tenemos los ganglios linfáticos que tenemos. Es decir, los ganglios linfáticos no se reproducen. Cuando se extirpa unos ganglios linfáticos de un área, por ejemplo, de la mama, del axila,
o en la parásico cava, esos ya no volverán a crecer y los demás no suplirán su función. De forma que hay que pensarte muy mucho el extirpar y el hacer estas grandes disecciones, estas grandes extirpaciones. Siempre hemos presumido, he quitado 52 ganglios, me ha dicho el patólogo que 70, no sé, pues esto ya se acaba. Porque realmente, si hay una recidiva, vamos a tener grandes problemas para utilizar los modernos inmunoterápicos. Yo creo que es un challenge que está ahora mismo y que se está estudiando desde la medicina básica, desde la ciencia básica a la cirugía. Y es algo que tendremos que trasladar y atender en los próximos años. Pero también hay que estar atentos a lo que nuestros colegas japoneses han hablado o nos han contado, como en las grandes disciplinas en las que quitamos muchas adenopatías no es infrecuente o es bastante habitual que se rompa alguna, ¿no? O que alguna la lesionen. Y esto significa una siembra tumoral verdaderamente difícil de controlar por el sistema inmunológico. En fin, voy a la tercera. El tercer ejemplo que les quería poner, un poco de mi ámbito, yo sé que hay muchos más ámbitos, pero me he elegido de lo que especialmente, pues nosotros hacemos cirugías del colon, cirugías extensas, siempre habitualmente, micolectomía derecha, micolectomía de izquierda o quitar todo el colon, pero ¿por qué hay que quitar tanto? ¿Por qué tenemos que ser tan exeréticos? ¿Por qué hemos de quitar tanta? Bueno, pues porque es la forma que tenemos de controlar que en el futuro no haya metástasis, que no haya recidivas, etcétera. Bueno, pues esto más despacio, porque si implementamos las medidas de la biopsia líquida y tenemos conocimiento de la evolución de los tumores y sobre todo de las características del DNA circulante, que nos va a dar un ejemplo exacto de quiénes pueden producir metástasis y cuáles no, podemos decidir si hacemos una cirugía más agresiva o simplemente una cirugía pues, más reparadora. Por último, voy a dejar al final que realmente me llama mucho la atención y es decir, cuando estamos resecando o haciendo una gran cirugía, especialmente la citorreducción en la carcinomatosis peritoneal o, por ejemplo, en el pseudomixoma, que es un tumor muy misterioso, y uno tiene que saber cuándo parar. ¿Cuándo paro? Y uno va allí, además como les gusta mucho, nos gusta la anatomía, los cirujanos, pues vamos allí, hasta que lo dejas muy limpio, te sientes además muy orgulloso de lo limpio que se ha quedado. Pero bueno, cuanto más agresividad, más respuesta, más enfermedad postoperativa. ¿Y cuándo tenemos que parar? Bueno, pues yo creo que cada vez, y gracias a la biopsia líquida, tenemos mejores herramientas. Miren la imagen que hay en la pantalla, en la que es una biopsia líquida en la que buscamos DNA circulante con el KRAS mutado del paciente que estamos operando. Esta analítica, esto se ha hecho, es una PCR digital muy sensible, pero al alcance de todos, y en la que se puede ver perfectamente cómo la cantidad de KRAS mutado, los impactos oncológicos que tiene este paciente en la sangre son muchísimos. Aquí en azul ven el KRAS mutado, el KRAS nativo lo ven en verde y la mezcla se ve en naranja. Bueno, pues esto es justo antes. Después de limpiar o después de terminar, se ve claramente, después le vuelves a hacer una biopsia líquida al paciente antes de salir del quirófano y ves que, hombre, pues has estado bien porque has quitado muchos impactos tumorales, pero en este caso que les estoy mostrando, esto no es satisfactorio, es decir, no se ha quedado limpio, realmente hemos hecho un esfuerzo terapéutico probablemente limitado, tendríamos que haber hecho probablemente mucho más porque verdaderamente no se había quedado limpio, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué significa? Pues miren la gráfica esta que les estoy poniendo, que es bastante interesante. Estos son 11 pacientes que tenían una carcinomatosis peritoneal avanzada y como ven aquí en 5, antes de operar, antes de comenzar la intervención, tenían impactos tumorales en su sangre y 6 no lo tenían. Todos tenían una carcinomatosis avanzada que se debía operar y que había que hacer una citorreducción agresiva. Pero 5 partían de un positivo en la sangre y 6 no tenían positivo. Bien, como ven, de los positivos solo liberamos a 1 y fue el único que no tuvo aunque murió por otra razón, pero no tuvo una recidiva de la enfermedad. Pero lo más dramático es que de los 6 que no lo tenían previamente, 2 adquirieron el DNA tumoral circulante y desde luego no sobrevivieron. Es decir, la propia cirugía o los cirujanos, por haber hecho probablemente la misma cirugía al que circulaba el DNA y al que no circulaba el DNA,
provocamos o hicimos positivos a pacientes que debieron ser negativos. Así es que yo creo que esto debe guiar, de acuerdo, o debe de guiar mucho nuestra forma de hacer la cirugía. Y bueno, yo me gustaría finalizar diciendo que los cirujanos para un tiempo nuevo son aquellos que practican la mínima invasión, desde luego que se apoyan de toda tecnología. Yo creo que los robots quirúrgicos son la gran revolución, pero los cirujanos modernos hacen mínima manipulación, maniobras muy delicadas, evitan las maniobras sin valor añadido, la contaminación tumoral, son aseados, etcétera, pero sobre todo piensan, el cirujano del siglo XXI piensa y del futuro más en las bases científicas del cáncer y en la regeneración. Y eso te lleva a pensar que siempre, siempre reparar es mejor que extirpar. Y bueno, yo quería terminar con esta diapositiva. Les he puesto antes una foto del quirófano 19 de la Fundación Jiménez Díaz, que es donde más tiempo pasamos. Y bueno, la foto estaba solo. Y yo digo, no, esto no puede estar solo, porque para que este quirófano funcione hace falta mucha gente. Yo creo que la cirugía del futuro, la cirugía es una cirugía de equipos, solo de grandes equipos multidisciplinares en el que en la foto hay biólogos y hay gente que conoce genetistas, gente que conoce a fondo la enfermedad que vamos a tratar, y el equipo probablemente es la solución o es el futuro de cirugía que estamos viendo, de las cirugías que siempre estaremos operando, pero probablemente ayudados por las nuevas herramientas. Y nada, de nuevo, muchas gracias en nombre de todo el equipo. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, ilustrísimo profesor Morales, gerentes, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas. Bueno, cada año toca hacer un comentario y uno ha tenido la oportunidad de hacer comentarios a personas tremendamente importantes, no sé, en la cirugía. Pero hoy para mí es especial, es un día tremendamente especial porque, bueno, me toca hacer los comentarios a una persona a la que tengo un grandísimo respeto profesional y además con la que me une una relación personal y también profesional importante a lo largo de los años. Y es un privilegio y no es un topicazo, ¿eh? No son palabras babosas decir qué privilegio es aquí hablar y hacer los comentarios al profesor García Olmo. Creo que lo ha demostrado en su charla. Nos ha recordado, profesor García Olmo, una reflexión que hicimos aquí hará un par de años, me pueden corregir, en el que ya comentamos aquello de que la cirugía era la tercera causa de mortalidad entre todas las causas, el posoperatorio. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos observar, ver qué pasa, o podemos tomar parte en la historia. Bueno, el profesor García Olmo está claro lo que hizo y lo que ha hecho en toda su carrera. Ha dicho, bueno, yo voy a formar parte y ha desarrollado toda su carrera buscando respuestas e intentando dar soluciones. Y hoy nos hemos centrado en el cáncer. Y ha dado diferentes puntos interesantes, diferentes observaciones. Yo me voy a quedar con la línea de la agresión quirúrgica. Bueno, eso lo damos en tercero de carrera, ¿verdad? En fundamentos de cirugía, la primera lección son la agresión quirúrgica. Y sin embargo, ¿cuántas veces pensamos en ello? Pocas. El profesor García Olmo ha hecho una inmersión en eso y no puedo estar más de acuerdo, Damián. No puedo estar más de acuerdo. La agresión quirúrgica genera muchísimos efectos en los pacientes. No lo vemos. Operamos y vemos el sangrado, si tenemos las pegaduras, las dificultades, pero no vemos qué otras cosas pasan. Estudios parecidos, similares a los que has comentado, los hemos llevado a cabo aquí en España, el grupo CETUPAN, en cáncer de páncreas, que como saben es a lo que me dedico, y he tenido el honor de dirigir a ese grupo, y nos hemos metido dentro del quirófano a ver qué es lo que pasa cuando nosotros operamos un cáncer de páncreas. Durante la cirugía, lo mismo que ellos han medido el DNA al inicio y al final, nosotros hemos navegado, hemos visto cómo navegan las células tumorales circulantes durante nuestra intervención.
Hemos desarrollado por primera vez en la literatura el concepto de biopsia líquida intraoperatoria. No lo han desarrollado los oncólogos, los internistas. Lo hemos desarrollado los cirujanos españoles. ¿Y qué hemos visto? Oh, sorpresa. Quizás no tanta porque se conocía de antaño. Oye, esa agresión a la que se refería el profesor García Olmo está asociada a movimientos de clúster, de agrupaciones de células, y eso lleva a metástasis relacionadas con la cirugía. También nos informa de cirugías incompletas. Por tanto, nos toca formar parte. Nos toca formar parte. No podemos quedarnos solo observando qué es lo que ocurre. Se nos morían los pacientes y nos siguen muriendo. ¡Ah, qué cirugía hemos hecho! El patólogo nos dice, los patólogos, R0, borde libre. ¡Bah! Y el oncólogo, qué bien has operado. A los 6 meses metástasis. ¿Y por qué? Ah, bueno, es que ya estaban. Era lo fácil, ¿verdad? Ah, bueno, Javier, ya estaban las metástasis antes y tu cirujano lo hemos hecho fenomenal. Pues va a ser que no. Ha dolido y ha escocido y ha habido muchos comentarios internacionales, pero todos en la línea de decir, oye, algo tendremos que hacer. Seguimos trabajando, solo puedo deciros que seguimos trabajando en el grupo del Virgen del Rocío para dar respuesta a eso. Igual en próximos años podremos traer alguna respuesta al respecto. Pero va en la línea de lo que el profesor García Olmo ha presentado, totalmente de acuerdo. Y luego voy a una parte estratégica, si me permiten, como reflexión. ¿Cuál es el músculo que tenemos para hacer todo esto? Problema de la N. En España, para reclutar 200, 100 y pico de pacientes, hemos necesitado 2, 3 años. Bueno, pues ¿es suficiente? ¿Según para qué cosas? Si pensamos en lo que está hablando él, de meter en una bombonera, en una caja negra, todos esos parámetros de multiómica, de DNA, exosomas, células tumorales circulantes, más la radiómica, con 100 pacientes, vamos a tener respuesta. Difícil. Por tanto, tenemos que asociarnos y buscar buenos socios. Y en ese sentido hay que hacer estudios ya multicéntricos internacionales para poder dar respuesta. En este sentido, nosotros, como somos humildes y nuestros números son los que son, a pesar de que la gerente dice que tenemos muchos enfermos, operamos mucho y gastamos mucho, pues nos tenemos que buscar socios. Y en este sentido, pues vamos a buscar socios fuera y ahora mismo pues nos vamos a asociar a un grupo chino dentro del proyecto de CEDETIS China-TAC para intentar, profesor García Olmo, ir en la línea que usted está planteando, porque solos no podemos y tenemos que buscar ayuda. Y si nuestro músculo en España llega donde llega, pues tendremos que buscar en sitios donde los números son estratosféricos, para que les sirva de referencia, mientras que nosotros alcanzamos 100 y pico de pacientes, ellos ya tienen preparado en ese tiempo 1.500 pacientes en esos centros hospitalarios, es lo que nos han planteado. Así, claro, las cuentas son distintas y podremos avanzar. Y claro, todo esto nos lleva a un concepto que en las charlas de hoy se ha hablado de medicina personalizada y de precisión. A mí me gustaría que los que estamos en esta sala, mayoritariamente quirúrgicos, empezásemos a hablar con estas directrices que nos manda el profesor García Olmo y nos señala el camino, que hablemos de cirugía personalizada y de precisión, que dejemos de utilizar el término medicina personalizada y de precisión, porque tanto con los avances tecnológicos que estamos aplicando como con la implicación que tenemos que tener en estas multiómicas y con la radiómica, tenemos que llevar la cirugía a ese concepto de cirugía personalizada y de precisión. Y para hacer todo esto, sin duda, hay que tener una visión y una implicación en investigación. Como todos saben, los primeros ensayos clínicos históricos, eso lo estudiamos en Historia de la Medicina, lo hicieron unos cirujanos, un francés, Paré, y un español, un sevillano, Hidalgo. Después se nos olvidó a los cirujanos. Y ya vinieron los internistas, la medicina que ha arrollado, hasta que finalmente hemos vuelto a retomar el pulso a finales del siglo pasado. Y fueron los cirujanos colorectales, fundamentalmente anglosajones. Y aquí en el país, uno de los primeros cirujanos que nos enseñó el camino de la investigación, de los ensayos clínicos, de los resultados y de los datos fue el profesor Damián García Olmo. Maestro, líder
de los cirujanos españoles y, si me lo permite el señor presidente, gran amigo. Enhorabuena, Damián, la exposición inmejorable. Una vez más nos marcas el camino a los cirujanos españoles y seguiremos en la senda de tus desarrollos. Enhorabuena, y yo pediría un aplauso final para el profesor García Olmo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Olmo y profesor Padillo y profesor García Olmo. Excelente el análisis que han hecho. Y ahora, para hacer un análisis final, englobando las dos charlas, tenemos al profesor Miguel Ángel Cuesta, que ha desarrollado una gran parte de su carrera profesional en Ámsterdam y que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. La verdad es que es un privilegio enorme el poder comentar estas ponencias, vamos a llamarlo así, sobre un tema verdaderamente apasionante, que es el respeto al enfermo, y ahora se añade la preservación de los órganos, ¿no? Es un acto tremendamente quirúrgico, porque si miras toda la experiencia profesional que hemos tenido, y yo he tenido una vida bastante larga como profesional de cirugía, pues cuando se comenzó con la cirugía mínimamente invasiva, ya eso fue un cambio de paradigma en el sentido de preservar la calidad de vida y disminuir el trauma y la agresión quirúrgica que hemos estado hablando aquí. Pero ahora se añade otro cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que, sobre todo en cirugía digestiva, nos encontramos de que se está orientando, sobre todo en el cáncer digestivo, en una dirección de orientándose hacia la preservación del órgano en aquellos tumores que hacen esto posible. Y la verdad es que es una cosa quirúrgica, es decir, nosotros estamos buscando el bien del enfermo. Hemos evolucionado desde la cirugía más clásica, que era la cirugía sistemática en todo tipo de cáncer. Yo recuerdo que cuando yo era residente, decíamos cáncer gástrico, y hacías casi un tratamiento automático que era general. De eso hemos pasado, como he dicho antes, a la cirugía mínimamente invasiva, y ahora a esta cirugía de precisión en el cual queremos preservar los órganos, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que ha significado? Que estamos buscando el reducir el número de intervenciones quirúrgicas agresivas. Y la doctora Fernández pues, ha hecho una exposición preciosa de lo que pasa con el cáncer de recto. Cáncer de recto casi que es un modelo en esta preservación de órgano y de cirugía de precisión. Entonces nos damos cuenta de que son fundamentales biomarcadores. Es importante la investigación para conseguir aclarar este tipo de factores, porque unos enfermos con el mismo tumor reaccionan y por qué otros no. Y en ese sentido, a mí me ha encantado la investigación con los pececitos cebra, me ha encantado lo que el profesor García Olmo está haciendo con todo el DNA, con las biopsias líquidas, buscando la solución verdaderamente a todos estos problemas. Yo creo que estamos no solamente en el cáncer recto, yo que he sido mucho cirujano esófago gástrico, tenemos lo mismo con el cáncer de esófago, ¿no? En el cual en los epidermoides pues ya se ha demostrado que con una quimio-radioterapia previa reaccionan aproximadamente un 50%, pero todo esto también necesita una vigilancia muy extensiva, ¿no? Yo creo que la vigilancia extensiva que yo la he vivido en el cáncer de esófago, la verdad es que el enfermo hay que ayudarle también desde el punto de vista de la psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que le controlas, cada 3 meses, y le haces cualquier estudio, en el cáncer de recto, el tacto, el otro, la biopsia, no sé qué, pues es un mundo verdaderamente de
de mucho trauma también en el aspecto psíquico. Y yo creo que con los biomarcadores y una vigilancia activa, yo creo que con más apoyo psíquico para el enfermo, yo creo que puede ayudar muchísimo a solucionar este problema, ¿no? Yo creo que la cirugía está cambiando muchísimo. Yo creo que el cirujano oncólogo digestivo tiene que prepararse para ello. Estamos en un momento de un cambio de paradigma y yo creo que hay que saber de todo, es decir, no solamente la clínica normal, sino también investigar todos estos temas, porque también son quirúrgicos, en conjunción con los oncólogos, con los radioterapeutas, con los endoscopistas. Tenemos que aprender de nuevo, yo creo, técnicas endoscópicas, porque tenemos que hacer y aprender también esta cirugía locorregional, que no es fácil, porque estamos acostumbrados verdaderamente a hacer unas resecciones muy amplias, y esta cirugía de locorregional, cirugía ablativa muy local, el usar la radioterapia cuando se necesita, también es una cosa de cirugía, también es cirugía. No se puede dejar simplemente a los radiólogos ni a los radioterapeutas. Y también una cosa que es importante, que tenemos que aprender en centros especializados con gran volumen, centralización de este tipo de patologías, porque la cirugía de rescate que estamos hablando cuando el tumor recurre es una cirugía muy difícil, es una cirugía que tiene además más morbilidad. Los tumores muchas veces, la cirugía de rescate hace que los tumores sean más grandes, más difíciles, hay un proceso inflamatorio. Es decir, el cirujano digestivo hay que formarle de nuevo en este cambio de paradigma a la que estamos asistiendo. Y yo quería decir, porque el tema verdaderamente era no operar en los estudios, esto ya un poco fuera de lo que hemos hablado, pero es el tema del cribado o del screening de las poblaciones que se está haciendo y que verdaderamente a mí me maravilla, ¿no? Porque cuando haces este estudio de población y ves que reduces el número de intervenciones quirúrgicas de colon o de recto en Holanda, que se hacían 14.000 sistemáticamente, que se han reducido prácticamente a 11.800 intervenciones tradicionales, eso también es una búsqueda, el no operar para preservar el órgano, a través de la colonoscopia, quitando los tumores estos. Entonces yo creo que el diagnóstico temprano, junto con la preservación de órgano, como hemos dicho en este cambio de paradigma, son los dos campos que hay que seguir en la cirugía en este momento, uno y otro. Y los cirujanos tenemos que estar preparados para ello. Y simplemente quería agradecer primero a la Academia Real de Medicina y Cirugía de Sevilla, el profesor Infantes Alcón, su presidente, a Salvador Morales, profesor Morales, que verdaderamente pues hemos estado trabajando juntos desde hace pues casi 30 años, cuando eras estudiante. Te quiero felicitar enormemente por todo lo que has conseguido, que es impresionante. Y yo creo que tu padre, como iniciador de estos cursos, te está mirando en estos momentos, está enormemente orgulloso de ti. Y también, por supuesto, Laura, profesor Padillo, profesor Targarona y mi buen amigo Damián García Olmo, que habéis sentado las bases de este nuevo paradigma que se está produciendo, en el cual todos los cirujanos tenemos que hacer un esfuerzo enorme para estar a punto y conseguir y no dejar muchos aspectos ni a los oncólogos, ni a los radiólogos, ni a los endoscopistas, sino nosotros también colaborar y hacerlo con muchísima fuerza. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profesor Cuesta. Pues nada, creo que ha sido tremendamente interesante. Gracias a los ponentes, a los comentaristas. Se sientan bases aquí de por dónde va el futuro.
Yo creo que este curso nació con la idea de la mínima invasión, que era como algo que llamaba mucho la atención al cirujano. Pero yo creo que ahora mismo estamos dando la vuelta y pasamos manteniendo la mínima invasión, pero ayudándonos de la mínima agresión. Y la mínima agresión va por el camino de no operar, o si operamos, ver cómo podemos minimizar nuestras cirugías haciéndolas mejores para el paciente, manteniendo la función del órgano y ser más precisos. Yo creo que la cirugía de precisión, que en parte es la mínima agresión, es parte del futuro, y también la prevención, como bien ha apuntado el profesor Cuesta, prevenir para no operar, que es lo que nos gustaría no llegar. Así que tenemos que avanzar en estos programas de cribado y en la investigación para hacer menos agresivos. Bueno, pues por último, simplemente antes de dar paso al presidente para cerrar el acto y hacer sus comentarios, desde hace 4 años empieza a consolidar el Premio Nacional de Innovación que junto con la estructura del curso apoyado por los hospitales y los servicios de cirugía, la Facultad de Medicina y la misma Academia de Medicina, pues ha instaurado el Premio de Innovación en Cirugía. Este año se han presentado varios trabajos que rellenan 2 páginas, lo cual hace que se está volviendo atractivo, y animo para el año que viene, para la 5ª edición del Premio de Innovación. Y en este año, pues, de estos trabajos, el jurado, con representantes de la Facultad de Medicina, de la Academia y de cada hospital de Sevilla, incluido el Hospital de Valme, que también colabora en la evaluación de los trabajos, pues hemos llegado a la conclusión del premio, y me gustaría al profesor Padillo que viniera conmigo, y también a Elena Arcuzu, una de las directoras de marketing de Medtronic, que patrocina la entrega, el potenciar este premio, favoreciendo también el desarrollo de la innovación en cirugía. Pues después de la deliberación, el 4º premio de innovación en cirugía va para el trabajo que se titula Averport 2 GRA CLP-PU, un paso real hacia hacer universal el derecho fundamental a la salud, del doctor Aberchan, que es de Melilla y que está aquí con nosotros, y que por favor pase a recoger el premio. Elena. Muchas gracias. Pues nada, seguiremos promocionando la innovación, que es el leitmotiv, como dije antes, de este curso y de estas jornadas. Y simplemente recordaros que cuando acabemos esta jornada vamos a tener un momento para conversar, para analizar, para estar todos juntos, tanto los ponentes como todos los asistentes al curso, en el Hotel Los Ceises, que está aquí al lado. Y esperamos echar un rato agradable y dar las gracias de mi parte a todos los asistentes. Y seguiremos mañana con más cirugías en directo, más innovación, más comentarios y más disfrutar de la pasión que nos une, que es la cirugía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador. Me corresponde protocolariamente hacer el cierre de esta jornada. Este ha sido un acto que se celebra inmediatamente después de la apertura de cursos que celebramos el pasado día 29 de enero de este año 2026. El doctor Morales ha tenido la deferencia, como viene haciendo años atrás, de hacer uno de los actos importantes de su curso en esta real institución a la que pertenece como miembro del número de la misma. El futuro no quirúrgico de la cirugía es un tema provocador, pero tremendamente atractivo. Hoy a la sala de cateterismo se la llama quirófano, que contrarresta y compara con el concepto clásico que hoy tenemos de un quirófano, y a pesar de que la mínima invasión se hace a través de catéteres, pero se le denomina quirófano. Cardiólogos, radiólogos
intensivistas y cirujanos, competimos por solucionar las patologías arteriales, tanto a nivel coronario como a nivel aórtico, en los aneurismas de aorta, o incluso intracraneales, para solucionar el problema arterial sin tener que abrir. Igual ocurre con otras especialidades, con el tratamiento, por ejemplo, quimioterapia o in situ, para algunas patologías, que lo es, y si no lo será, reivindicado por especialistas que hoy su labor es facilitarle al cirujano el diagnóstico preciso para hacer su trabajo, pero que en el futuro, con muchas probabilidades, reivindicarán para ellos mismos hacer el tratamiento completo sin cirugía. Al mismo tiempo, la agresividad del cirujano general va disminuyendo con técnicas mínimamente invasoras y se reivindica la posible solución de patologías neoplásicas a través de, como hemos oído, los predictores de futuro de respuesta completa al cáncer para evitar cirugía innecesaria que la doctora Fernández nos ha deleitado con su presentación. Asimismo, con lo que acabamos de oír del doctor García del Olmo en la evolución del cirujano, de tender a operar, pero a preservar más que a resecar. Pero tranquilos los cirujanos, la cirugía no va a desaparecer. Se está haciendo, y lo es, mucho más dependiente de la tecnología. Obligará a la readaptación y profesionalmente hará que con el tiempo, lo mismo que ahora los que han adaptado la cirugía mínimamente invasiva han sido los que se diferenciaban de la media de los cirujanos, aquellos que se dediquen e intenten adaptarse a los nuevos, lo diferenciaremos entre los buenos, que ya lo serán todos los que lo intentan, y los mejores profesionales en cada uno de esos campos. Como en otras ocasiones, manifiesto la satisfacción de que un curso de tanta importancia y trascendencia nacional e internacional por su propia repercusión se presente en nuestra academia. Pero también lo es porque el doctor Morales en su curso y otros compañeros contribuyen al engrandecimiento y al prestigio de esta propia institución. Debo recordar con orgullo que el pasado día 29 de enero, durante la apertura de curso, se dio lectura a la memoria del año 2025 por parte del señor secretario doctor don José Antonio Milán. De ello, solamente quiero resaltar que se puso de manifiesto que distintos profesionales, académicos de número y correspondientes de esta institución han recibido durante el año 2025 grandes reconocimientos científicos y sociales. No repetiré la lista de los que fueron y no pormenorizaré, pero destaco que entre ellos el doctor Morales Conde, que hoy contribuye al engrandecimiento de esta academia, en el mes de mayo recibió la medalla de la ciudad de Sevilla, otorgada por el propio Ayuntamiento hispalense. Hoy nos hace partícipe de un tema importantísimo. Es el esfuerzo por parte de los cirujanos de ir renunciando a aquello que con gran esfuerzo aprendieron y que dominan hoy día con facilidad, la cirugía mínimamente invasiva, pero se ponen una meta más que les obliga a readaptarse. Se trata de facilitar a los enfermos la posibilidad de solucionar sus problemas graves, sin necesidad de pasar por el alto riesgo, la incomodidad o los trastornos generales que provoca una gran intervención quirúrgica. Cuando como cirujano he tenido que enfrentarme a técnicas quirúrgicas muy retadoras, he sentido la satisfacción de ser capaz de dominarlas. Por ello, es importante que en pleno éxito absoluto y en plena capacidad para dominar técnicas complejas, se luche y se esfuerce por conseguir un beneficio del enfermo, renunciarnos a esas técnicas que se dominan para adaptarse a otras con menos trauma y sin mutilaciones y soluciones problemas graves. Hemos oído brillantes conferencias, brillantes comentarios y brillantes exposiciones. Por todo ello, desde mi posición de presidente de la Academia, felicito a todos los participantes, conferenciantes y asistentes, pero permítanme que egoístamente y muy especialmente felicite a esta Real Academia de Medicina de Sevilla por contar entre sus miembros con grandes profesionales que han sido reconocidos socialmente y se sienten a gusto participando y aportando en ella lo mejor de su vida profesional. Gracias a todos por su presencia. Queda clausurado el acto. Muchas gracias.